una forma era pesar el mineral, porque justamente se aclara que es un mineral de forma irregular, o sea que yo a priori no conozco el volumen. Entonces, para conocer el peso específico o la densidad, tengo que conocer el volumen. O sea, yo puedo sacar la densidad haciendo masa sobre volumen. Si yo pudiera conocer el volumen, entonces lo peso, eso sería la masa, digamos, si bien es el peso, sabemos que en gramos masa y gramos peso, gramos fuerza son equivalentes, o sea, el mismo número. Entonces yo con eso sacaría la masa, y si pudiera calcular de alguna manera el volumen, hago masa sobre volumen, ya tengo la densidad. Acá lo comparan con la densidad o lo comparan con el peso específico del oro, y ya con eso sabrían si es. La cuestión es cómo saco el volumen. Una de las maneras que yo puedo hacerlo es pesando el material primero en el aire, y luego sumergiendo ese mineral, digamos, a lo cuelgo de un hilo muy finito, de manera que únicamente el mineral esté sumergido en un líquido cuya densidad conozco, y que además no moja el mineral, o sea, no penetra en los poros, lo recubre nada más. Entonces, yo, si aplico un balance, lo que va a detectar la balanza cuando el cuerpo está sumergido es la diferencia entre el peso del cuerpo y la fuerza de empuje, ¿sí? El peso del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen, y el peso y la fuerza de empuje es la densidad del fluido por el volumen. De esa expresión yo puedo despejar, o sea, voy a detectar el peso sumergido, los otros datos conozco, y de esa expresión puedo despejar el volumen. Y con el peso que yo saqué pesando en el aire, conozco la masa, entonces ya hago masa sobre volumen y conozco la densidad, que la comparo con la densidad del oro. Esa es una manera. Otra manera que también pusieron y que también está bien es, pero bueno, hay que tener como ciertos cuidados, es sumergir, hacer lo mismo, sumergir, o sea, pesarlo primero fuera del líquido. Después sumergir todo el cuerpo, o sea, todo el trozo de mineral en un fluido en el cual se sumerja totalmente. Eso es una cuestión que se tiene que se hunda, digamos, es una cuestión que tiene que quedar o sea, que se tiene que aclarar. Y yo puedo medir, por ejemplo, o el cambio de volumen que experimenta ese líquido con el cuerpo sumergido. El cambio de volumen es igual al volumen del cuerpo sumergido. La cuestión es cómo mido ese cambio de volumen. Si yo sumerjo el cuerpo en una probeta, por ejemplo, graduada, en algo que tenga graduado, bueno, lo sumerjo, veo el cambio de volumen, ya te atiendo, veo el cambio de volumen, y ese es el volumen del cuerpo. O por ejemplo, hubo gente que me dijo, que escribió, bueno, lo pongo en un recipiente totalmente lleno, de manera que cuando yo sumerjo el cuerpo se derrama el volumen equivalente al cuerpo. El tema es cómo mido yo ese volumen. Tengo que medir el volumen que se derramó, y eso es difícil, a menos que yo diga, bueno, lo voy a poner en una cubeta en donde yo pueda, digamos, recoger absolutamente todo el volumen, y después sacarle totalmente el volumen de esa cubeta, porque si queda fluido adherido en la cubeta ya va a haber una diferencia. ¿Me entienden? O sea, todos esos detalles los tenían que tener en cuenta. No sé si se entiende esta explicación, o sea, si entienden el concepto que tenían que aplicar, y digamos, la solución desde el punto de vista práctica y profesional que ustedes tenían que dar. Decime, Miriam, te fin. Es negro.
No. Bien, chicos, los escucho. Sí, profe, ¿Escucharon? era claro ese ejercicio. Sí. Hay un, no sé dónde saqué que hay un, Yo fuiste uno de los que dijiste que lo llenabas totalmente y lo que se derramaba, ¿cómo medís lo que se derrama? Porque eso es equivalente a la experiencia. era rodearlo con otro recipiente más grande, digamos. Eso, digamos, Recoger el volumen que cayó. Exactamente, claro, esa era la idea. claro, Se bueno, había hecho, no lo expresaste a eso, Eugenia, es lo que yo ¿no lo acabo de decir. dije? No, Ah, no está. perdón, se me debe haber pasado, pero sí, se saca, creo que era de un ejemplo de una corona de oro que se le regalan a un rey y el científico hace eso. Ese ejemplo era de un parcial anterior que se ve que vos estuviste investigando todos los parciales habidos por haber. No, no era de eso. Era de un video que vi en YouTube una vez, o en Facebook, no sé dónde lo vi. No, ese problema lo inventé yo, digamos, en algún momento, pero no importa, pero sí esa era la idea. Sí, no, Después el punto B, se entendía. mm, después el punto B, obviamente no es un fluido newtoniano, es un fluido pseudoplástico en este particular, sigue la ley de la potencia, y la viscosidad no es constante, la viscosidad en este caso cambia con el gradiente o con la velocidad de formación, o sea, que lo que en definitiva tengo es una viscosidad aparente, que en este caso disminuye a medida que aumenta el gradiente. Yo les pedía también que me hagan la curva, yo no les, o sea, yo puedo suponer, porque esto lo podría tomar como que es una forma parabólica o que corresponde a una ecuación de segundo grado. Entonces, como la viscosidad sería la pendiente en cada punto de la viscosidad aparente, sería la pendiente en cada punto de la curva, si la curva la aproximo a una ecuación, o sea, esa curva me representa el gradiente elevado a una cierta potencia. Si yo no sé bien qué potencia es, depende del tipo de fluido. Pero bueno, si se considera que lo puedo asociar a una forma cuadrática a esta curva, la, la viscosidad, que es la derivada, que es la pendiente de cada punto, o sea, que es la derivada en cada punto de la función, sería una función lineal, ¿sí? Si no es cuadrática, no va a ser una función lineal, o sea, va a ser una función no lineal, digamos. Pero bueno, con que no me importaba si va a ser lineal o no lineal, por ahí si hubieran hecho la aclaración esa, es un poco como para mostrar, digamos, la capacidad que tienen de interpretar conceptos anteriores, digamos, que son cuestiones que tienen que formar parte de sus conocimientos ya generales a esta altura. Pero bueno, con que me pongan que era una curva con una pendiente descendiente, estaba bien. Bueno, la aleta, muy sencillo. La eficiencia es el calor que se transfiere sobre el calor máximo. La mayoría no me aclara qué es el calor máximo, que eso es un concepto importante. O confundieron el calor máximo con el calor que transfiere la pared. Absolutamente nada que ver. ¿Por qué puede venir esa confusión? Porque el calor máximo es H por la diferencia de temperatura, que es la temperatura de la pared menos T infinito. Pero ¿de dónde viene que se toma esa temperatura? Yo considero que el calor es máximo cuando en el caso ideal la aleta se comporta exactamente como una extensión de la pared, manteniendo la misma temperatura de la pared. Eso no ocurre en la realidad. En la realidad, la aleta, a medida que se va alejando de la pared, tiene menor temperatura, con lo cual el gradiente o la fuerza impulsora para la transferencia de calor se va haciendo cada vez menor y por lo tanto la transferencia de calor es menor. Cuando yo mantengo grande, o sea,
Cuando más grande mantengo la diferencia de temperatura, tengo una mayor capacidad para transferir calor, o sea, una mayor transferencia de calor. Entonces el calor máximo es cuando yo logro, si se lograra, mantener la máxima diferencia de temperatura. Pero es un caso ideal, hipotético. Bueno, eso, por ejemplo, esos conceptos son pocos lo que lo expresaron. O sea, me da la pauta que se aprende en la fórmula, pero el concepto no queda bien claro. Digamos. Y después el cuadro comparativo, o sea, obviamente no, en la mayoría de los casos no estuvo completo, faltaron cuestiones. También un error frecuente es que pusieron como condición que la transmitancia es cero. Condición para que sea cuerpo gris o para que sea cuerpo real o cuerpo negro. En realidad, que la transmitancia sea cero depende que el cuerpo sea opaco o no. Y eso no tiene que ver con su calidad de cuerpo negro, gris o real. Un cuerpo puede ser, o sea, en mi caso cuerpos negros sí, porque por definición tiene que absorber todo lo que incide. ¿Sí? Entonces necesariamente la transmitancia tiene que ser cero, pero en el cuerpo gris no necesariamente la transmitancia tendría que ser cero. Nosotros la consideramos, para simplificar el análisis, que son cuerpos opacos, con lo cual la transmitancia es nula. ¿Sí? Y en los cuerpos reales igual, o sea, no es una necesidad que o sea, un cuerpo real puede tener transmitancia cero también, aunque sea un cuerpo real, me refiero a eso. Así que bueno, eso fue, digamos, el parcial estuvo súper fácil, como estuvo el parcial también, y la cuestión es la aplicación de los conceptos, digamos, que es lo que a mí me interesa. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y quisiera que repasemos o miremos o hagamos digamos, un repaso de los temas que entran en el práctico de mañana, que es la parte de balances macroscópicos. A ver, explíquenme ustedes qué entendieron o qué diferencia, digamos, encuentran en este nuevo tema con respecto al anterior. A ver, Eugenio. Bueno, básicamente que en el anterior tomábamos un diferencial del fluido y ahora tomamos el sistema entero, digamos, lo vemos como eso entendí yo, que por lo menos antes veíamos un diferencial de X, Z o R en su defecto, y ahora vemos toda la cañería, digamos. Esa es la diferencia principal. Claro. En el caso, o sea, hasta ahora, nosotros siempre hacíamos el análisis o partíamos haciendo el análisis en un diferencial de volumen, ¿sí? ¿Y qué información me daba hacer un balance en un diferencial de volumen? ¿Qué tipo de información me da? Y tomábamos un volumen representativo de todo el fluido y sabíamos en base a ese diferencial de volumen cómo actuaba el resto del fluido. Está bien, ¿qué información me da? Es lo que te pregunto. O sea, Y ¿qué obtengo como resultado de hacer todo ese análisis? el perfil de velocidad, el perfil de transmisión de calor o de transmisión de energía, no sé cómo decirlo, El perfil de temperatura. y Claro. de temperatura, y el perfil era calor, era temperatura, masa y movimiento. Entonces era perfil de velocidad, perfil
de energía, de temperatura, y el perfil de la transmisión de masa sería, creo, de concentración. de concentración, perdón. Siempre, claro, o sea, el análisis que nosotros veníamos haciendo era un análisis microscópico, digamos, o sea, hacia diferencial, que después, de todas maneras, ustedes recuerden que en el proceso lo integramos, hacemos una integral y aplicamos las condiciones de borde, digamos, o sea, las del borde del volumen total. Pero ese análisis diferencial me permite obtener un perfil, me permite obtener la variación punto a punto de las propiedades. Con los balances macroscópicos, a ver, Franco Salas, ¿qué entendiste? Con los balances macroscópicos, ¿qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? No, no la escuché. ¿Qué entendiste digamos, para qué nos sirven los balances macroscópicos? Y los balances macroscópicos, según lo que entendí, era, por ejemplo, eh, para sacar el... ¿Quién está hablando? Eugenio, yo, No, no le sé. pregunta a Franco Salas. Ah, perdón, pensé que me preguntó a mí, no se escucha despacito por eso. Franco, Franco Salas, Franco Salas no está. A ver, Diana Rojas, Hola, profesor. sí, hola. ¿Qué entendiste vos? ¿Para qué sirven los balances macroscópicos? Lo poco que leí, porque no puedo leer todo. Ese es un problema, ¿ves? Yo ya no sé, o sea, bueno, el año que viene yo pienso seguir con esta modalidad de subir ante las teorías y obviamente me tendré que poner más firme porque no leen nada, digamos. Sí, y justo ahora porque tenemos los parciales encima, yo tuve que rendir ayer, tengo que rendir hoy y por eso no pude leerlo todo bien. ¿Quién leyó? ¿De lo de bombeo, profe? Sí. Sí, yo sí lo vi, pero lo vi hace, el fin de semana ese que lo subió, sí, habíamos estado charlando con usted del tema de ecuación de Bernoulli, que era una relación que al final terminaba siendo, a la hora de comprar las bombas, una relación de altura más que nada, digamos. Bueno, pero ¿qué información, o sea, qué entendiste vos que da como información hacer el análisis con el balance, o sea, hacer los balances macroscópicos? Porque vuelvo al concepto de balance, pero ahora lo hago desde el punto de vista macroscópico. Me permite, bueno, ya lo habíamos estado hablando, yo por eso estaba preguntando, o sea, ¿qué permite? Hacer un análisis, bueno, con Álvaro lo habíamos hablado, a ver, Ezequiel Condorí, ¿estuviste leyendo la teoría?
Ezequiel. Ezequiel. Facundo Gaspar. Facundo Gaspar. Camila Arancibia. Buen día, profe. Disculpe, ¿usted se refiere qué diferencia hay o qué temas considera en este balance? Claro, o sea, ¿qué diferencia, digamos, en definitiva estoy aplicando lo mismo, un balance, pero la información es diferente a la que yo obtengo con el balance microscópico? ¿Qué tipo de información me da el balance macroscópico? Eso es lo que preguntaba. ¿Vos estuviste leyendo la teoría? ¿Mirándola? Sí, profe. Digamos, sí, como dijo, no sé quién fue los chicos, toma ya distinto, no es un análisis ya más específico como los anteriores, sino ya es un más grande, ya toma el análisis del sistema, y con ello, digamos, toma distinto, digamos, lo que yo voy entendiendo, eh, analiza distinto como trabajo que ocurre en el sistema. Por ejemplo, en este caso que está la ecuación de Bernoulli, analiza distintos tipos de trabajo que ocurren en el sistema, ¿puede ser? Claro, o sea, en definitiva, cuando yo hago el balance macroscópico, yo ya es como todo, como pasa en la vida, digamos. O sea, si uno hace un análisis detallado de las cosas, muy detallado, es como que uno puede llegar a saber de cualquier tema que uno analice, uno puede llegar a saber lo que pasa en, o sea, los distintos aspectos. O sea, obtengo información minuciosa, digamos, punto a punto, que sería equivalente a la información punto a punto que yo les decía que se obtiene cuando hago los balances microscópicos. El balance macroscópico analiza considerando todo el volumen, tomando las propiedades medias, o sea, ya no trabajo con los perfiles de velocidad, sino con la velocidad media. Ya van a ver cuando veamos la parte de balances de energía, digamos la de transferencia de calor, voy a trabajar con temperaturas medias, o sea, con los valores medios de las propiedades, pero la información que yo obtengo es información que tiene que ver también, obviamente, sobre todo el volumen. En el caso particular del balance de cantidad de movimiento, de los balances macroscópicos, digamos, de cantidad de movimiento y el de energía mecánica, que es el que desarrollamos en esta teoría, lo que me permite es calcular, por ejemplo, el de balances macroscópicos de cantidad de movimiento es la fuerza, pero la fuerza que actúa sobre todo el volumen, no una distribución de fuerza, ¿sí? La fuerza que actúa en todo el volumen. Si el balance de energía mecánica me permite conocer los distintos tipos de energía que están involucrados
en todo el volumen y por lo tanto calcular, por ejemplo, las caídas de presión. Ese es uno de los aspectos más importantes del balance de estos balances macroscópicos que vemos, básicamente vemos el de masa total, el de cantidad de movimiento y el de energía mecánica en este tema. Esos balances me permiten obtener, por ejemplo, la caída de presión que yo tengo en todo un sistema, ¿sí? No ya la distribución de las presiones, ¿se entiende? Sino la caída de presión total que tengo en el sistema, que es la información, a eso se refería Álvaro cuando hablaba de qué es lo que me permite ir a comprar una bomba. O sea, yo cuando compro una bomba, tengo que comprar una bomba que me sirva para impulsar un fluido por toda la cañería. Entonces, la bomba tiene que tener el tamaño adecuado para superar las caídas de presión que se originan en todo el sistema de bombeo. Entonces eso puedo calcular con estos balances. Esa es una de las, o sea, es un aspecto que es importante destacar para que ustedes puedan ver claramente por qué la materia se organiza de esta manera, porque nosotros primero vemos en toda la primera parte, que son los balances microscópicos, analizamos los mecanismos de transferencia y hacemos estos balances microscópicos para determinar perfiles. Pero ese análisis, como ustedes mismos vieron, que a pesar de que nosotros lo hacemos para las situaciones más simples, que es con un solo componente de, por ejemplo, de la velocidad o de la temperatura, y que dependa de una única variable, que es lo más sencillo que se puede plantear, es laborioso y se puede resolver para ciertas geometrías, para otras geometrías se complica demasiado. Entonces, la principal diferencia surge de ahí, de que uno me permite entender bien el proceso y sacar un análisis pormenorizado, digamos, un perfil, una distribución, pero el otro el balance macroscópico me da la aplicación ingenieril de todo el tema. Pero yo no podría hacer el balance macroscópico si no hubiera entendido bien la primera parte que habla de los mecanismos de transferencia. Yo ahora les voy a compartir la teoría para detenerme en los aspectos que sean importantes, que ustedes tengan claro, para que les queden claros los conceptos que tienen que aplicar. Por ejemplo, le tengo que bajar de... el módulo. Bueno, esto es lo que yo les decía por el tema de los balances macroscópicos. Primero se desarrolla
balance macroscópico de masa, que es de la masa total. Ya van a ver la diferencia cuando veamos justamente transferencia, balance macroscópico para transferencia de masa, que ahí se hacen balances de masa total, pero también balance de masa para cada una de las sustancias. En este caso es el balance de masa total, y por eso no me aparece un término que es el que corresponde a la generación, porque no puede haber generación de masa total, ¿sí? Puede haber generación de masa cuando se trata de algún componente particular que se puede generar si es que hay una reacción química, ¿sí? Pero la masa total no se crea ni se destruye. Entonces, el balance macroscópico, en definitiva, me queda que lo que entra, que lo que se acumula es igual a lo que entra menos lo que sale. Pero en estado estacionario no tengo acumulación, entonces lo que entra es igual a lo que sale, que en definitiva es esto, o sea que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Con el mismo enfoque hacemos el balance de cantidad de movimiento, para lo cual volvemos a tomar, que eso ya lo habíamos hecho antes, la expresión de la segunda ley de Newton, que es de donde surge el balance de cantidad de movimiento, aplicamos la equivalencia con el volumen de control y llegamos, la equivalencia entre sistema y volumen de control, y llegamos a esta expresión que es el balance macroscópico de cantidad de movimiento, ¿sí? Que lo que me dice es, esta integral, lo que me representa es el flujo de salida menos el flujo de entrada. Eso tiene que ver con el producto de B por N, por antes eso también lo discutimos en algún momento, que es igual a las sumatorias de las fuerzas, donde como fuerzas se toman la de la presión, la viscosa y la de la gravedad. ¿Sí? Esas son las fuerzas que consideramos que actúan sobre el volumen. Pueden haber otras fuerzas externas que se apliquen, porque si eso está sometido a un campo magnético, va a aparecer una fuerza debido al campo magnético o un campo eléctrico, ¿sí? Pero nosotros en la materia consideramos esa fuerza. Lo importante también de este balance macroscópico es que esto es una ecuación vectorial, ¿sí? Fíjense, hagamos el análisis de cada una de las, o sea, ustedes saben que obviamente en una ecuación para que haya coherencia, todas las unidades tienen que ser del mismo tipo. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial, que está sumado a este término, que también tiene que ser una magnitud vectorial. ¿Cuál es la magnitud vectorial? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad tiene una componente vertical. Pero bueno, yo no sé digamos, cómo está inclinado el volumen. Entonces, capaz que el volumen está inclinado de tal manera que la gravedad tiene un componente en la dirección X y otro en la dirección Y, ¿sí? Actuando sobre el volumen. Este primer término también es una componente vectorial, porque si bien el producto de B por N me da un escalar, es un producto escalar esto, recuerdo, esto está multiplicado por la velocidad, que es una magnitud vectorial. O sea que todo esto es vectorial. ¿Eso por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando yo hago el balance, tengo que aplicar el balance en cada una de las direcciones, ¿sí? Bueno, y acá se desarrolla este ejemplo, que es un codo, tengo un fluido que entra y que sale, siempre la velocidad tiene dirección normal a la sección de flujo, o sea, que la velocidad siempre tiene la misma dirección de la normal. En la entrada, la velocidad tiene sentido contrario al normal, y en la salida tiene el mismo sentido que la normal, ¿sí? Eso es lo que define el signo de... Bueno, no sé si vieron este desarrollo. Primero aplico la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me queda de esta forma.
y si consideramos que el fluido es incompresible, o sea que la densidad no varía, se anulan las densidades y me queda esta relación, ¿sí? Este es el tipo de información que me da la ecuación de continuidad aplicada en estado estacionario. Y después, bueno, me queda este balance macroscópico, este es el balance macroscópico de cantidad de movimiento. ¿Cuál es la principal información que me da este balance? Es este término, es el término de las fuerzas, ¿sí? La fuerza debido a la fricción, este componente. Este componente es muy difícil de calcular de manera directa, digamos, porque depende de los perfiles de velocidad. Entonces, normalmente cuando yo quiero, por ejemplo, si yo tengo un accesorio como este, me puede interesar saber qué fuerza va a ejercer el fluido sobre ese accesorio cuando esté circulando, para saber si eso no va a provocar un empuje o una fuerza en el codo que haga que se pueda salir de su lugar, ¿sí? O sea, se pueda desoldar o pueda hacer que la cañería se mueva, provocando, digamos, que se separen las partes. Entonces, para calcular esa fuerza que ejerce el fluido sobre el codo, estaría representado por este término. Yo hago un balance en la dirección X, en el que tengo que tener en cuenta, o sea, esta expresión vectorial tiene una componente en X, una componente en Y y una componente Z. En la componente en X, acá, en esta velocidad, me va a aparecer la componente X de la velocidad, ¿sí? Acá en la normal me va a aparecer la componente X de la normal, ¿está? Y acá la componente X de la gravedad. ¿Qué es lo que está expresado acá? ¿Sí? Bueno, lo mismo hago en la dirección Y, y de ahí saco, puedo despejar a partir de esos datos los valores de la fuerza, en la dirección X y en la dirección Y. ¿Está? Luego se hace un balance de energía, en donde se parte del primer principio de la termodinámica, digamos, del balance de energía total, pero luego se trabaja con esa ecuación de manera que me quedan los términos que corresponden a la energía mecánica, ¿sí? O sea, cuando yo considero que no tengo transferencia de calor, cuando considero que la temperatura es constante, se me anula este término de transferencia de calor, y la energía interna también, como depende únicamente de la temperatura, se anula, y llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de Bernoulli ampliada. Esta es la que, bueno, si yo divido a toda esta expresión por el producto del flujo másico y de G, ¿sí? Si yo divido, me quedan estos términos. Cada uno de estos términos me representa, o sea, fíjense que el análisis es partiendo de la ecuación de energía, o sea, que cada uno de los términos de esta ecuación es un término que me representa energía. Esta es la energía cinética, este término H, la energía, es lo que me queda de la energía potencial, y este término viene del término del trabajo de flujo, ¿sí? Y se agregan unos términos, un HS, que corresponde al término de trabajo, que yo lo divido por el flujo másico y lo divido por G, y ustedes hacen el análisis, digamos, dimensional, se van a dar cuenta que eso todo tiene unidades de altura. ¿Está? Entonces, a ese término lo llamo HS. O sea que este HS me representa el trabajo que entrega una bomba o que el fluido le puede entregar a una turbina, por ejemplo.
¿sí? Es el trabajo útil. Pero está expresado en metros por eso, porque lo estoy dividiendo por el flujo másico y por G. Entonces, para yo obtener una potencia a esta altura H, la tengo que multiplicar por el flujo másico y por G. ¿Se entiende? Entonces ahí yo voy a obtener una potencia, porque este término, trabajo por unidad de tiempo, es equivalente a una potencia. Y yo paso de este término a un H. ¿Cómo hago para después reconvertirlo en un término de potencia? Bueno, multiplicándolo por lo que lo dividí para obtener H. Y el HL me representa las pérdidas por fricción, que en definitiva, eso se asocia a una caída de presión en el fluido. ¿Está? ¿Qué es esto que tengo acá? De vuelta, si ustedes hacen el análisis dimensional, delta de peso que rho por G tiene unidades de altura. Entonces, nosotros otra vez volvemos a lo que habíamos visto antes. Nosotros habíamos deducido, ya conocen a la ecuación de Fanning, que era la que me permitía calcular la caída de presión en un sistema, en un tubo, digamos, en una tubería. Entonces rescato la ecuación de Fanning que estaba en función del factor de fricción. Entonces acá ven una aplicación del factor de fricción. Entonces eso me permite calcular la caída de presión que yo tengo en un tramo de cañería, y para eso tengo que calcular el factor de fricción, lo cual implica que tengo que calcular el número de Reynolds, que tengo que calcular la viscosidad, la rugosidad relativa, ¿recuerdan? Pero cuando yo tengo un sistema de cañería, además de los tramos de tubería recta, yo tengo accesorios porque, por ejemplo, las tuberías, capaz que en un determinado tramo tienen un diámetro y en otro tramo tienen otro diámetro, lo cual implica que tengo que conectar esos dos tramos de cañería con un accesorio reductor del diámetro, digamos. O sea, un accesorio que se conecte a la cañería de mayor diámetro y conectado a otro de menor diámetro. De manera que la caída de presión total de la cañería tiene que ser la suma de la caída de presión que tengo en los tramos rectos más la caída de presión que tengo en los accesorios. Para calcular los accesorios, las caídas de presión en los accesorios, yo puedo utilizar el concepto de o sea, lo puedo hacer utilizando el concepto de unos K, de unos valores K, que son función de cada accesorio, que es lo que está acá, o en función de la longitud equivalente. Que a ver, ¿quién me puede explicar qué entendió por longitud equivalente? De a uno. Profe, Sí, eso era la longitud que tenía que tener mm, o sea, la tubería para provocar la misma caída de presión que provoca el accesorio. perfecto. Es eso. Es eso. Es como si yo simulara que estoy reemplazando el accesorio por una tubería, por un pedazo de tubería que me provoca la misma caída de presión del accesorio. ¿Eso qué ventaja tiene? Que yo puedo utilizar, por ejemplo, en esta expresión, yo puedo sumarle esa longitud equivalente a la longitud del tramo y calculo la caída de presión de todo el sistema, considerando tramos rectos y considerando accesorios, utilizando esta expresión, porque en esta longitud voy a incluir la longitud de los tramos rectos más las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios
que se incluyen en el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. ¿Cómo? Quedó entendido entonces. Ahora yo les hago una pregunta. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba de un accesorio que era reductor, o sea, yo tenía una cañería de mayor diámetro que se conectaba a otra de menor diámetro. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a tener un accesorio que tiene un diámetro de 1, digamos, y un diámetro de 2, donde de 1 es mayor que de 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ahí yo, esa longitud equivalente, yo para determinar la longitud equivalente tengo que determinar a qué diámetro de cañería la tengo que hacer equivalente, porque yo puedo sacar una longitud equivalente, o sea, la longitud de un tramo de cañería que me provoca la misma caída de presión que el accesorio, pero ese tramo de cañería tiene un determinado diámetro, que puede ser de 1, o en el ejemplo este que estamos viendo, o puede ser de 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora les hago una pregunta y piénsenla, digamos, en base a lo que estamos viendo antes de responder. Yo puedo tomar uno u otro diámetro. Lo que tengo que tener presente, o sea, recordar a qué diámetro estoy sacando, o sea, con qué diámetro estoy sacando la longitud equivalente, porque esa longitud equivalente se la voy a tener que sumar al tramo de cañería con ese diámetro, ¿se entiende? Entonces, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué longitud equivalente va a ser mayor? ¿La que yo saque considerando una cañería de diámetro de 1 o considerando una cañería de diámetro de 2, sabiendo que el diámetro de 1 es mayor que el diámetro de 2? ¿Cuál de las dos longitudes equivalentes para ustedes sería mayor? ¿Se entiende la pregunta? De 1, profe. ¿Cómo? ¿Se entiende la pregunta? Se cortó recién. ¿Podría repetirla, por favor, profe? Lo que estoy preguntando es, ¿qué longitud equivalente sería mayor? ¿La que yo saco considerando que la cañería tiene un diámetro de 1 o cuando la cañería tiene un diámetro de 2? Las longitudes equivalentes van a ser diferentes. Si yo quiero sacar la longitud equivalente de una cañería, porque por el concepto dijimos, la longitud equivalente es la longitud de un tramo de cañería que me provoca la misma caída de presión que el accesorio, ¿no? Entonces, pero ese tramo de cañería tiene un determinado diámetro. La pregunta concretamente es, ¿cuál longitud equivalente sería mayor? La que yo saque considerando la longitud equivalente al tramo con diámetro de 1 o la longitud equivalente al tramo con diámetro de 2, donde D1 es mayor que D2. ¿Con D1, profe? De 2 va a ser mayor. Bueno, acá tenemos, ¿quién me dijo D1? Con D2. ¿Quién dijo D1, perdón? Dedo. Profe. ¿Quién es yo? Es que no estoy mirando la pantalla, por eso les pregunto, acá, por eso les pregunto el nombre. ¿Quién dijo D1?
Paz. Bueno. Dijo Eugenio, ¿no? Profe, no sería de 2, porque va a tener mayor velocidad, tenemos mayor caudal. Ajá. Bien. ¿Y qué pasa si tenés mayor velocidad, mayor caudal? Mayor caída de presión. Ajá. Entonces vas a necesitar más o menos longitud de cañería para llegar a la caída de presión del accesorio. Menos longitud. Menos longitud. Esa es la respuesta. Sí, menos longitud. Claro. Si el diámetro es menor, fíjense que acá en esta expresión lo vemos claramente. Si el diámetro es menor, y además con la ecuación de continuidad, como dice su compañera, la velocidad va a ser mayor. Eso me provoca, digamos, una mayor fricción, ¿sí? El diámetro está dividiendo, entonces si es menor, la caída de presión, fíjense que esto es la caída de presión, cuando menor es el diámetro, mayor es la caída de presión. Entonces, cuando el diámetro es menor, la longitud equivalente va a ser menor. ¿Por qué? Porque yo voy a conseguir en un menor tramo de cañería la caída de presión equivalente al accesorio. Cuando mayor es el diámetro, como la caída de presión es menor, necesito un tramo mayor de cañería para llegar a la caída de presión del accesorio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, claro. Bien. Bueno. Esas cosas, esos detalles en el momento de la práctica son muy importantes, porque eso me determina normalmente ustedes como ingenieros qué van a tener que hacer. O va a estar ya una instalación, un sistema de bombeo instalado, y necesitan saber si yo voy a poder, con la bomba que tengo, o sea, yo tengo una bomba disponible, pero yo tengo una demanda del fluido al final, digamos, de ese tramo de cañería determinado por las condiciones del proceso, digamos. O sea, yo necesito que el caudal sea 300 litros por minuto, no sé, el valor que sea. Pero la cañería ya está hecha, o sea, los diámetros ya están establecidos. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es un cálculo que sería de verificación, ¿sí? O sea, yo voy a aplicar esta ecuación, digamos, este balance de energía mecánica. Entonces voy a ver si se verifica, o sea, si la potencia que me puede llegar a entregar la bomba con la eficiencia que tiene y todo lo demás, es suficiente para el caudal que yo requiero, ¿sí? Ese puede ser un caso. Pero otro caso puede ser que me digan, tengo la bomba, está disponible, yo tengo que entregar un determinado caudal al final del sistema de cañería, diseñame, o sea, tengo que armar el sistema, o sea, tengo que elegir los caños que voy a poner. Entonces yo ahí voy a tener que tener en cuenta primero el material, o sea, primero tendré que conocer el mercado, qué caños están disponibles para el tipo de fluido que yo quiero transportar. O sea, si es agua, eso es, digamos, se puede consultar fácilmente. Uno va a un lugar donde vende caño y le dice, mira, yo necesito para tal cosa y para tal otra, y te dan el tipo de caño, y bueno, normalmente son de polietileno, son de termofusión, o sea, ya está, digamos, todo estandarizado. Si es otro tipo de fluido, si es un ácido o algún otro tipo de fluido, tendrán que averiguar ya más específicamente en lugares especializados para ese tipo de fluido.
Y ustedes van a tener varias alternativas para analizar. O sea, ustedes pueden, y siempre ustedes van a tener que tener presente la cuestión de costos, porque como ingenieros industriales en particular, van a tener que hacer el análisis de factibilidad y digamos, de costo, y seguro que van a tener un presupuesto limitado y siempre va a ser valorable que ustedes utilicen eficientemente el presupuesto disponible. Entonces, ustedes van a tener dos alternativas, o sea, van a tener diferentes alternativas, no dos. Por un lado van a tener tuberías que tienen distintos, quizás el mismo diámetro externo, pero tienen distintos espesores, con lo cual tienen distintos diámetros internos, y que eso tiene que ver con justamente la presión a la que va a circular el fluido. Y después siempre va a resultar más barato los tubos, digamos, que con un mismo diámetro externo tengan menor espesor, pero además también los que tengan menor diámetro, o sea, un tubo más chico, más delgado, es más económico que uno de mayor diámetro. Pero ¿qué ocurre? Con el tubo de menor diámetro, yo voy a tener una mayor caída de presión, ¿sí? Si yo ya tengo la bomba, eso, digamos, hace que quizás con los tubos de menor diámetro yo no pueda utilizar la bomba que tengo disponible porque la caída de presión que se genera es tanta que no llega, la bomba no va a lograr dar el caudal que yo necesito, ¿sí? Entonces va a haber una situación de compromiso, digamos, entre la caída de presión para poder utilizar la bomba, o si no la tengo la bomba, para comprar una bomba más chica, y el costo de la cañería. ¿Tá? ¿Hasta acá se entienden? Sí, profe. Bueno, estas tablas son simplemente tablas que me dan los valores de K o los valores de longitud equivalentes para distintos tipos de dispositivos. O sea, acá hay un ejemplo típico, genérico, de un sistema de bombeo, sencillo, por supuesto, en donde yo tengo que transportar un fluido desde un tanque a otro, que tienen una determinada diferencia de nivel. En este caso, o sea, si yo esta es la ecuación que yo tengo que utilizar, ¿sí? la ecuación de base, lo primero que tengo que ver cuando yo aplico los balances macroscópicos es definir cuál es, o sea, porque en el balance macroscópico, a diferencia del balance, digamos, envolvente que nosotros vimos, que es diferencial, yo el balance lo aplico entre un punto 1 y un punto 2, donde ese punto 1 y punto 2 me tiene que, digamos, incluir a todo mi sistema, ¿sí? a todo el volumen, digamos. Pero donde elija el punto 1, punto 2 es arbitrario. Depende de los datos que yo disponga generalmente. Yo acá, por ejemplo, elegí el punto 1 y el punto 2. Fíjense que acá en la ecuación lo que me dice esta ecuación así globalmente es que la energía que tengo en el punto 1 tiene que ser a la energía que tengo en el punto 2 más la energía que le entregué y más la energía que se pierde debido a la fricción. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces yo elijo el punto 1 y el punto 2 en la superficie libre de los depósitos. ¿Por qué? Porque es el lugar que yo por ahí tengo más información, ¿sí? En este caso, si son tanques que están abiertos a la atmósfera, la presión en la superficie libre es la presión atmosférica, o sea que conozco P1 y conozco P2, igual a la presión atmosférica. Por otro lado, la velocidad en los tanques siempre
en un depósito, considerando como un depósito un tanque que tiene un diámetro muy superior al diámetro de la cañería. ¿Sí? Normalmente el depósito va a tener como mínimo un tanque de la casa, como mínimo tiene 1,20 m, 1,30 m de diámetro, y la cañería es de, depende, si es de 1 pulgada va a ser de 2,5 centímetros. ¿Sí? O sea, siempre la relación de diámetro es muy grande, digamos, entre el diámetro del depósito a lo que es la cañería. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un balance entre el punto 1 y el punto este de entrada a la cañería, si yo, digamos, hago un balance de masa entre el punto 1 y le llamemos un punto 1' acá a la entrada a la cañería. Recuerdan que la ecuación de continuidad me decía que el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida, si es que estamos en estado estacionario, como sería este caso. O sea, a medida que el fluido va circulando por la cañería, obviamente que el nivel, este H1, supuestamente, o sea, va a haber una velocidad de circulación del fluido en el depósito también. ¿Sí? Pero si yo hago aplico la ecuación de continuidad entre el punto 1 y el punto 1', me queda que yo por B1, por el área A1, que es la sección del depósito, es igual a ρ' por B' por el área de la cañería, ¿sí? Que sería la sección acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo hago la igualdad, ustedes háganlo en la cabeza, digamos, las densidades son iguales, porque considero incompresible. O sea, lo que me queda es que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en la cañería, acá justo en la entrada de la cañería, por el área de la cañería, la sección de la cañería, sobre el área del tanque. ¿Sí? Ese número, área, o sea, la sección transversal de la cañería sobre la sección transversal del tanque, es un número que es mucho menor que 1. Porque la sección de la cañería es mucho menor que la sección del tanque. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. La que V1, que la velocidad en la superficie libre del tanque, es igual a la velocidad que tengo en la tubería multiplicado por un número mucho menor que 1. Con lo cual es lícito, y digamos es lo que se hace, considerar que la velocidad que tengo en 1 es 0. ¿Sí? Porque va a ser una velocidad muy pequeña frente a la velocidad con la que circula el fluido en la cañería. ¿Está? Y eso es lo que dice acá. La velocidad V1 igual a la velocidad V2 es considerada igual a 0. Bueno, y acá está escrito lo que yo les decía recién. La velocidad en el tanque va a ser igual a la velocidad que tengo en la cañería por el área de la cañería sobre el área del tanque, y esta relación es un número mucho menor que 1. Entonces, con esas consideraciones, yo aplico el balance y me queda esta ecuación, ¿sí? Donde el HS, recuerden que me representa la potencia de la bomba, que es el trabajo útil. Que lo paso, digamos, bueno, la acomodo, porque normalmente se lo pone así, menos HS, porque uno utiliza esta ecuación la mayor parte de las veces, con más frecuencia, en sistemas de bombeo, en donde tengo una bomba.
Entonces la bomba me entrega trabajo. Y ustedes recuerdan que nosotros, y acá lo aplicamos también, que el primer principio de la termodinámica considera que el trabajo que se realiza sobre el fluido, o sea, que se le entrega al fluido, es un trabajo negativo, y el trabajo que sale, que el fluido entrega, es positivo. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Eso, digamos, en termodinámica lo vieron. Entonces, bueno, en definitiva, yo al ponerlo así, digamos, voy a obtener un valor que va a ser positivo, ¿sí? Porque el trabajo HS en sí es negativo, pero como lo multiplico por menos, me va a dar positivo, ¿sí? Entonces de acá yo tengo que calcular los tramos rectos, considerando los accesorios, ya sea con el K de los accesorios, sacando la longitud equivalente, como veíamos. Recuerden que para calcular el factor de fricción tienen que calcular el Reynolds, perdón. Tienen que calcular el Reynolds, entonces, bueno, se calcula y yo puedo calcular la potencia de bombeo. Supongamos que yo quiera calcular cuál es la potencia que tiene que tener esta bomba. Una vez que yo calculo de esta expresión el HS, tengo que hacer lo que yo les decía para llevarlo a un valor de potencia en Joule, en vatios, digamos, que es lo que yo le voy a decir cuando lo vaya a comprar, ¿sí? O en HP. Normalmente ustedes seguramente vieron que las bombas, por ejemplo, que se usan en las casas, generalmente son de 1 HP, o sea, lo puedo medir en HP también. Esto, por ejemplo, esta expresión, hay cuestiones interesantes, digamos. ¿Cuándo va a ser mayor la potencia de bombeo que yo requiero? Cuando mayor sea la diferencia de altura. O sea, cuando más alto esté este tanque, cuando mayor sea la diferencia entre H2 y H1, voy a necesitar mayor potencia de bombeo. Y cuando mayor sea la caída de presión en las cañerías, debido a la fricción, ¿sí? Que acá es donde entra en consideración el tema de los diámetros y todo lo demás. Si yo, en lugar de tener, como en este caso, que impulsar un fluido hacia arriba, yo tuviera un depósito por debajo, fíjense que esta diferencia va a ser negativa, ¿sí? Si la altura que tengo en el punto 2 es menor que la que tengo en el punto 1, ¿qué puede suceder? Entonces, ¿qué va a hacer esa altura negativa? Me va a estar restando, entonces me va a estar, digamos, ayudando con el bombeo, entonces voy a